El increíble viaje de mi nuera por Europa, revelaciones sorprendentes y transformadoras al volver. María se quedó parada en la puerta del aeropuerto. El estruendo de los pasajeros moviéndose a su alrededor apenas penetraba su trance. Sofía, su hija, se convertía en un punto distante entre la multitud, con su maleta en mano, lista para un futuro que parecía prometer tanto. Cada paso que daba hacia su destino la alejaba de la calidez del hogar, y su corazón se retorcía con una mezcla de orgullo y desconsuelo. ¿Y si esto es solo el principio de una larga separación?, pensó. Las palabras que había repetido tantas veces, que debía dejar que su hija volara libre, parecían vacías en el eco de su soledad. En el fondo, el miedo persistía. De pequeña, Sofía había sido la niña que siempre soñaba con construir grandes cosas, pero en su camino hacia la ingeniería había tenido que desafiar las expectativas, hacerse un espacio en un sector donde el talento femenino era una rareza. Las miradas despectivas, los comentarios tibios de quienes la rodeaban, el famoso «no sé si es lo que deberías hacer», grabados en su mente como sombras al acecho. La falta de apoyo había dejado marcas en su corazón, y María, en su deseo de proteger a su hija, a menudo se encontraba en una batalla interna. «¿Estoy haciendo bien al dejarla ir?», se cuestionaba, sintiendo el nudo en su estómago. Este nuevo camino de Sofía podría ser la respuesta o la separación definitiva que nunca había deseado. Mientras Sofía se adentraba en el viejo continente, su vida cambiaba. Inesperadamente se cruzó con un investigador español que le ofreció no solo orientación profesional, sino la validación que tanto necesitaba. En un café de Barcelona, la chispa de su pasión por la investigación volvió a encenderse. María, aunque a la distancia, intuía que algo importante estaba sucediendo, pero su corazón la traicionaba y cada día la casa se sentía más vacía. «Estamos perdiendo lo que éramos», se repetía, aferrándose a los recuerdos escaneados en su mente, sus risas, las mañanas de café juntas. Con cada avance que su hija compartía, sentía una mezcla de angustia y desamparo. No muy lejos de allí, Sofía comenzaba a ser reconocida, pero el desafío también crecía. Las puertas que se abrían para ella no solo significaban oportunidades, sino también críticas. La alineación de sus ambiciones con las expectativas familiares se convertía en un preludio de tormenta. María se sentía como una prisionera en sus propios temores, atrapada en la idea de que necesitaba ser el pilar que sostuviera a su hija mientras ésta escalaba nuevas alturas. «¿Puedo realmente entender este nuevo mundo al que mi hija pertenece?», se preguntaba, sintiéndose inadecuada, desbordada por las voces de familiares que empezaban a murmurar sobre las decisiones de Sofía. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando». YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche en que Sofía regresó, la tensión era palpable. Las expresiones de ambas se entrelazaban con un nuevo tipo de energía, un aire de confrontación que ambas temían. Cuando Sofía confesó su deseo de crear una fundación para ayudar a otros que enfrentaban desafíos similares, el ambiente se tornó tenso. ¿Incluiría a los que son como tú? ¿Y es que no estás echando a un lado lo que hemos construido como familia?, la retó María, su voz temblando. El miedo a perder a su hija parecía hacer eco en cada palabra. Sofía, con la mirada encendida, clamó: «Este mundo no me ha dado cabida, mami, y tengo que hacer que se escuche mi voz». La casa, lleno de recuerdos, parecía caer en un silencio sepulcral, sus corazones chocando en un retumbante vacío. María sintió que el suelo se alejaba bajo sus pies. Un futuro incierto se cernía entre ellas. ¿Pueden las ambiciones individuales coexistir con el amor familiar? La respiración de ambas era irregular. El pendiente de lo que estaba en juego estaba en su punto máximo. María se despertó antes que el sol. El ambiente en la casa apenas iluminado por los primeros destellos de luz. Se sentó en la cama, rodeada de un silencio que apretaba su pecho como una sombra. Los recuerdos de la noche anterior reverberaban en su mente.
Las palabras de Sofía aún resonaban, semejantes a un eco en un vasto cañón. María respiró profundamente, y se preguntó si el deseo de su hija de ser escuchada significaba que su amor ya no era suficiente. La vida había marcado a Sofía con una esencia única, que, aunque nunca la había entendido del todo, siempre había admirado. La transformación que había experimentado en su viaje la había llenado de seguridad y confianza en sus propios pensamientos, pero al mismo tiempo había generado un abismo entre madre e hija. A medida que los días pasaban, María decidió que su propia vida no podía convertirse en un trayecto de resentimiento. Si su hija estaba dispuesta a enfrentar desafíos, ella también debía buscar su propio camino. Durante la semana, María comenzó a reflexionar sobre su propia identidad. Había sido madre, esposa, hija. Pero, ¿quién era ella más allá de esos roles? La incomodidad de la incertidumbre se aferraba a sus pensamientos, llevándola a explorar habilidades y pasiones que había dejado de lado. Empezó a asistir a talleres de arte en su comunidad, un área que siempre había querido explorar, pero que nunca había tenido el tiempo de disfrutar. Cada trazo de pincel en el lienzo parecía liberarla de las expectativas que había cargado durante tanto tiempo. Poco a poco, su vida comenzó a llenarse de nuevos colores. La técnica y la creatividad se entrelazaban, mientras cada pincelada no solo construía formas, sino también nuevas formas de ver su realidad. Las críticas interiores que solía sentir, los miedos que le hablaban desde las sombras, comenzaron a desvanecerse a medida que se dedicaba a la pintura. En esas sesiones en el taller, descubrió que la creación no solo era una forma de expresión, sino también un poderoso mecanismo de sanación. Sin embargo, lo que no podía ignorar era que la relación con su hija todavía requería un replanteamiento. Las conversaciones eran cada vez más frecuentes, pero las tensiones seguían latentes. Una noche, mientras Sofía compartía sus últimas experiencias en su nueva vida, María decidió abordar el tema de la fundación. Si te interesa tanto ayudar a otros, también tienes que aprender a guiarte a ti misma, dijo María, con un tono que reflejaba tanto desafío como preocupación. Hay que cuidar de uno mismo para poder cuidar de los demás. Sofía miró a su madre. Un destello de comprensión cruzó su rostro. Tienes razón, mamá. Quizás he estado tan enfocada en crear un espacio para otros que he olvidado cómo cuidar de mí misma en este proceso. María sintió una pequeña ola de esperanza, pero también una inquietante duda. ¿Podía ser esa la clave para unir sus caminos, o solo un intento más por salvar lo que estaba a punto de fracturarse? Aquella reflexión llevó a María a una decisión audaz. Sabía que era el momento de proponer un proyecto juntas, donde ambas pudieran trabajar, aprender y sanar. ¿Por qué no colaboramos para organizar una exposición de arte que recoja historias sobre mujeres que enfrentan adversidades y que a la vez ofrezca recursos para que encuentren su voz?, planteó, sintiendo cómo su corazón latía con más firmeza. Las palabras de su madre resonaron en Sofía de manera inesperada. Un proyecto que uniera sus mundos podría no solo acercarlas, sino también darles una nueva perspectiva que las uniera. Sin embargo, la sombra de sus diferencias aún las acechaba. Pero, mamá, ¿podemos realmente reconciliar nuestras ambiciones y la historia que nos separa? María tragó, sintiendo que el hilo entre ellas aún era delicado. La incertidumbre no se disipó, pero sí se convirtió en un nuevo reto que ambas parecían dispuestas a enfrentar. Con cada pincelada que María imaginaba y cada idea que Sofía comenzaba a formular, la casa volvió a cobrar vida. Aún quedaba un camino por recorrer, repleto de desafíos y aprendizajes. ¿Sería posible que un arte creado en conjunto, como reflejo de sus luchas y triunfos, fuera el puente que necesitaban para cruzar el abismo que las separaba? Así, la tensión latente se mantenía, buscando un desenlace que, aunque se vislumbraba, aún estaba lejano. A medida que María se sumergía en el proceso de planear su exposición de arte, cada trazo se convertía en un acto de introspección y lucha por la reconciliación. La idea de un viaje comunitario hacia la sanación y el empoderamiento comenzaba a tomar forma en su mente, pero también la torre de dudas empezaba a levantarse. ¿Podría realmente sacar adelante su visión? Durante los días siguientes, las conversaciones con Sofía se tornaron más intensas.
Ambas compartían sus talentos, ideando cómo plasmar la realidad de tantas mujeres y sus historias. Sofía estuvo encantada, pero a veces la mención de sus diferencias hacía que la chispa creativa de María se apagara momentáneamente. Cruzar el abismo que la separaba imponía más de lo que habían anticipado. Un día, después de una larga sesión de brainstorming, María se encontró en su rincón de pintura, con el lienzo frente a ella. Pero el flujo creativo se había detenido. Era como si las dudas que había tratado de enterrar ahora volvían a la superficie, abrumadoras. ¿Acaso su propuesta no era suficiente? Las preguntas hicieron eco en su mente, vanagloriándose de una angustia que creía haber dejado atrás. Sin embargo, en medio de la tempestiva interacción de sus pensamientos, surgió un concepto revelador: la vulnerabilidad como forma de fuerza. Quizás lo que necesitaba era aceptar sus temores y mostrarse abierta frente a su hija, permitiendo que ambas se expusieran. Las mujeres que pretendían ayudar, que serían su inspiración, enfrentaban sus propios retos. Entonces, ¿por qué no podían hacerlo ellas? Consciente de que debía dar el paso, María decidió hablar con Sofía. La tarde así se convirtió en un espacio para la sinceridad. Al compartir su experiencia sobre las dudas que la acosaban, cada palabra dejó un rastro de valentía. Sofía la escuchó en silencio, absorbiendo cada una de sus preocupaciones y reflexiones. El ambiente se llenó de un entendimiento tácito. Había un futuro que valía la pena explorar, pero su construcción requería cimientos sólidos de confianza. La noche se deslizó entre ellas, y antes de despedirse, Sofía se acercó a su madre y le tomó las manos. «Mamá, tus inseguridades no te definen. Me inspiras a ser mejor persona. Juntas podemos hacer esto, pero solo si nos mantenemos auténticas», dijo con voz firme. Las palabras resonaron en el corazón de María, encendiendo una llama de determinación que antes la hacía temblar. Con ese diálogo como punto de partida, ambas comenzaron a poner en marcha su proyecto, organizando sesiones de pintura y escritura, diseñando invitaciones entre risas y confusión, mientras se entrelazaban sus mundos. Cada día que pasaba parecía acercarlas más, y a cada paso la relación se nutría en un suelo de nuevas experiencias. Pero a medida que la fecha de la exposición se acercaba, la presión del tiempo comenzó a sumar tensiones. Un correo inesperado desestabilizó la calma. Una crítica de arte local había escuchado hablar de la exposición y esperaban ver algo espectacular. El corazón de María se detuvo un instante al leerlo. La presión ahora no solo se sentía a nivel personal, sino en un contexto más amplio. La validación del mundo exterior parecía ser el clavo que podía hincar su íntimo deseo de conectar con su hija. Se preguntó a sí misma si realmente habían preparado una obra digna de ser vista. ¿Sobreviviría su frágil unión a las expectativas externas? Mientras se debatía entre la ansiedad y el deseo de hacer de ese evento una plataforma para el crecimiento mutuo, un nuevo desafío emergió. La confrontación directa con las expectativas ajenas y su propia inseguridad ya no era solo un dilema, sino una resistencia tangible y urgente. El momento crucial se acercaba, y con él, la cuestión no resuelta de su vínculo emergía. ¿Serían capaces de sostener la presión? Y más importante aún, sostenerse mutuamente en el camino hacia la verdad que ambas anhelaban descubrir. Las semanas transcurrieron en un torbellino de actividad, donde María y Sofía se sumergieron en su proyecto con una intensidad renovada. Los lienzos, antes en blanco como su ansiedad, comenzaron a impregnarse de color y significado. Cada sesión de pintura era un acto casi ritual, donde las risas se entrelazaban con los silencios reflexivos, y donde la creación se convertía en un espejo de sus luchas internas. Sin embargo, cada brote creativo traía consigo una dosis de presión. María se dio cuenta de que no solo luchaba contra las expectativas externas. En un rincón de su mente emergía el viejo monstruo de la autocrítica. ¿Era su enfoque lo suficientemente valioso? Las comparaciones con otras exponentes del arte, más experimentadas y reconocidas, aumentaban su inseguridad. Comenzó a cuestionar si su trabajo, nacido de una conexión personal, era realmente digno de ser expuesto en un escenario público. Una tarde, después de un largo día de trabajo, mientras observaba un cuadro casi terminado, una sensación de vacío la invadió. La pintura no solo reflejaba su propia vulnerabilidad, sino también las sombras de sus miedos.
La voz de la crítica que había anticipado se volvió sutilmente más fuerte, y sus palabras resuenan en su mente. ¿Qué haces aquí, si no puedes con esto? Decidida a no dejarse vencer, María se obligó a enfrentarse a esos pensamientos paralizantes. En vez de ignorarlos, optó por encararlos. Se sentó en su rincón de pintura y comenzó a escribir en su diario, dejando fluir la tinta como un torrente liberador. Sus miedos cobraron forma en palabras, se materializaron en páginas que le recordaban su propósito original: crear un espacio de sanación, tanto para ella como para su hija. Las letras fueron como un bálsamo que calmaba sus inquietudes, un recordatorio de que su arte era un vehículo de conexión, no solo una competencia. Ese mismo día, al compartir sus descubrimientos con Sofía, María comenzó a notar un cambio en la dinámica entre ellas. La joven se sintió incentivada por las revelaciones de su madre y compartió sus propias inseguridades. La conversación se tornó más profunda. Ambas se dieron cuenta de que la exposición no solo representaba su trabajo artístico, sino también un acto de sanación personal, un espacio para revelar sus historias íntimas. A medida que la fecha del evento se acercaba, la mezcla de emoción y ansiedad se volvió palpable. María decidió adoptar un plan audaz. Invitó a un grupo diverso de mujeres a participar en una sesión de creación conjunta, donde cada una aportaría un trozo de sus propias historias en una obra colectiva. Pensó que esta era la oportunidad perfecta para mostrar que el verdadero arte no era solo la obra individual, sino el proceso de compartir y unirse. La primera sesión fue un torbellino de risas, lágrimas y conversación. Al ver a otras mujeres abrirse y compartir sus vivencias, María descubrió que su propio miedo se desvanecía. Cada historia contada, cada trazo de pincel sobre el lienzo, se transformaba en una cápsula de fortaleza compartida. Sin embargo, una parte de ella aún se resistía al pensamiento de que tal vez no estaba lista para enfrentar la mirada del mundo del arte. Esa pregunta se hizo más apremiante. ¿Era suficiente lo que habían hecho hasta ahora? En el fondo, el temor no era solo sobre la exposición, sino sobre si sus inseguridades personales influirían en su capacidad para conectar realmente con su hija durante el evento. La dinámica que habían cultivado en esas semanas estaba en riesgo de verse empañada por las expectativas ajenas. María se sentía atrapada entre el deseo de brillar y la necesidad de ser auténtica y vulnerable, en un espacio donde el juicio podía ser implacable. Cuando la noche del evento se acercó, María se encontró reflexionando sobre la esencia de su viaje. Las preguntas se agolpaban y la inseguridad se convirtió en un nudo en su estómago. Una expresión clara de vulnerabilidad se asomaba a la puerta de su mente, donde lo que una vez consideró una debilidad se transformaba en su mayor fortaleza. Sin embargo, en medio de esta introspección, una notificación inesperada interrumpió su pensamiento. Un mensaje de la crítica de arte que había mencionado anteriormente. La tensión creció en el aire, una sensación no solo de ansiedad, sino de la posibilidad de una unión definitiva entre su arte y su vida. María reparó en cómo esa inesperada comunicación podría cambiar el rumbo de su camino. Mientras daba un paso hacia el futuro incierto, el momento de verdad estaba a solo un respiro de distancia. Se atrevería a abrirse por completo ante el mundo, a mostrar no solo sus obras, sino también su corazón. La perspectiva de lo que estaba por venir la envolvió en un torbellino de emoción y miedo. Su próximo paso podría llevarla a un nuevo nivel de autodescubrimiento o dejarla en una vulnerabilidad exacerbada. La exposición estaba a la vuelta de la esquina, y con ella el desafío definitivo de enfrentarse no solo a su arte, sino a sí misma. El día de la exposición llegó con la luz dorada del amanecer, colando sus rayos a través del estudio de María. El aire estaba impregnado de una mezcla de emoción y nerviosismo que resuena en su pecho. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego, no solo su arte, sino también su viaje personal hacia la autenticidad. Observó los lienzos dispuestos en la sala. Cada uno contaba una historia que abarcaba su lucha, su crecimiento y su deseo de conexión. A medida que se vestía, eligió con esmero cada prenda,
como si cada tela que cubría su piel pudiera poner un último límite a su vulnerabilidad. El reflejo en el espejo no solo mostraba a un artista, mostraba a una mujer que había hecho esfuerzos, pero que aún llevaba sobre los hombros el peso de la autocrítica. Se preguntó si su mirada podría transmitir lo que su corazón quería expresar. La sala que albergaba la exposición era un espacio vasto y luminoso, pero el eco de sus inseguridades resonaba en cada esquina. Al entrar, se encontró con la mirada de Sofía, quien la sostuvo con una firmeza que la reconfortó. En ese breve instante, María sintió que ambas compartían un propósito común. No era solo una exposición, era un viaje hacia la verdadera esencia de lo que significaba ser ellas mismas. Con cada mujer que llegaba, se desencadenaban risas y murmuraciones. Fue entonces cuando María observó a un grupo de mujeres emocionadas, hablando sobre sus propias historias, sus propias batallas, transformándose, al igual que ella, en el arte. Cada una de ellas era un lienzo con su propia narrativa. Y María comprendió que la verdadera exposición no era solo sobre su trabajo, era sobre el viaje compartido en la lucha por la autenticidad. Sin embargo, lo que debería haber sido solo conexión, se tornó en un tsunami de ansiedad al percibir la llegada de la crítica de arte en cuestión. Esa mujer, una figura emblemática en el mundo artístico, representaba tanto una oportunidad como una amenaza. Cada paso que daba resonaba con el eco de la duda. La vulnerabilidad que había elegido mostrar ahora parecía un frágil cristal ante la mirada severa del juicio. María decidió que no podía dejar que el miedo interfiriera en esta intersección de sus dos mundos, arte y vida. Mientras se acercaba la crítica, elaboró rápidamente un plan mental. En lugar de evitar el contacto, pensó en invitarla a explorar el significado detrás de cada obra, a ofrecerle un espacio para entender que cada trazo estaba impregnado de emociones puras y sinceras. Quizá, pensó, su arte podía despojarse de esas etiquetas de competencia en cuanto pudiera compartir el trasfondo humano detrás de su creación. Cuando se encontraba frente a la crítica, su voz tembló a pesar de su determinación. Sin embargo, encajó las palabras entre sus dientes con firmeza. Le habló sobre la inspiración detrás de cada obra, la conexión visceral entre lo que pintaba y sus propias luchas internas. Con cada oración, algo en ella se fue afianzando. La sensación de que su arte no era solo un riesgo, sino una expresión de su verdad. Al finalizar la conversación, la crítica se mostró cautivada por la pasión y la sinceridad. Aunque aún así, María se sintió ansiosa. Había demostrado su vulnerabilidad, pero también su inseguridad como artista. Mientras la exposición avanzaba, las conversaciones se sucedieron, y comenzaron a notar un interés genuino en su trabajo. Las palabras de apoyo y admiración de otros visitantes comenzaron a descifrar las capas de inseguridad que la habían recubierto. María entendió que su viaje no se definía por una única opinión, sino por la experiencia compartida con cada persona que se detenía a contemplar sus obras. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, y el caos de la exposición se disfrazaba de un éxito innegable, el deseo de reconocimiento se transformó lentamente en un anhelo más profundo. La crítica de arte había mostrado un interés, pero el juicio no era lo que realmente buscaba. Al final de la noche, mientras apagaban las luces y vaciaban la sala, María se sintió renovada, pero en conflicto. Su exposición había sido un paso, sí, pero también una puerta a nuevas complejidades emocionales. Y ahí, entre el eco de sus risas y las imágenes que había creado, comprendía que el verdadero desafío no había terminado. Una notificación en su teléfono emergió con un ping disruptivo, y su corazón se detuvo. Era un mensaje de la crítica. ¿Podemos reunirnos para hablar sobre su trabajo y su viaje? Me gustaría explorar más a fondo su perspectiva. El nerviosismo la volvió a invadir, pero esta vez también había un destello de emoción. ¿Podía esto ser el comienzo de una nueva etapa? ¿Una oportunidad de conectar más allá del arte? Sin darse cuenta, María se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo, con su autenticidad como brújula hacia lo desconocido. Estaba preparada para revelar no solo su arte, sino también sus luchas internas de una manera más visceral. Su viaje apenas comenzaba, y las preguntas sobre quién era y hacia dónde quería ir la acompañarían en cada trazo de su pintura futura. La noche se arrastró en la calma de su estudio, pero la mente de María zumbaba con milimétricas reflexiones sobre la reunión futura.
La invitación de la crítica era un hilo delgado que ataba sus miedos, y al mismo tiempo, sus esperanzas. Su miedo a la exposición cruda de sí misma se entrelazaba con una nueva determinación de compartir su historia. La vulnerabilidad, antes vista como una debilidad, comenzaba a resonar en su interior como una fortaleza, un canal que podía liberar su arte más auténtico. Los días que siguieron a la exposición fueron un caleidoscopio de emociones. Cada conversación con otros artistas, cada cuadro que pintaba, parecía empujarla hacia una realización profunda. Discusiones sobre técnicas y momentos de sincera admiración le recordaron que su arte no solo la definía a ella, sino que también podía tocar a los demás de maneras inesperadas. A medida que su confianza se fraguaba, María comenzó a cuestionar los límites de su creación. ¿Qué pasaría si cada trazo de su pincel estuviese impregnado con sus inseguridades más profundas? Durante una semana, se entregó a la pintura como nunca antes lo había hecho. A través de cada color y cada forma, empezó a explorar los paisajes de su propio ser, miedos, deseos, inseguridades. Sin embargo, al regresar al lienzo, María sintió que había un punto en el que se estaba ahogando. La presión de mostrar su verdadero yo, de desterrar las sombras de su autocrítica, la empujaba a cuestionar si podría ser capaz de enfrentarse al escrutinio de la crítica. Un día, mientras mezclaba colores en su paleta, las dudas la invadieron. ¿Era realmente lo suficientemente valiente para abrir su corazón en esa reunión? Sabía que la crítica quería explorar su perspectiva, pero también temía ser incomprendida. Con cada pintura nueva, se dio cuenta de que la esencia de su arte se hallaba en sus heridas. Decidió que sería el momento de conectar esas heridas con la conversación. Su corazón retumbaba en su pecho el día de la reunión. Vestida de forma sencilla, se sintió como una guerrera antes de una gran batalla. Al llegar a la galería donde habían acordado encontrarse, el espacio la atrapó con su familiaridad. Sin embargo, la tensión en su estómago se mantenía a la vista. La crítica llegó con una sonrisa amable, pero en su rostro también había una mirada incisiva, tal cual una bisagra que podría abrir o cerrar varias puertas. A lo largo de esa hora, María expresó sus vulnerabilidades. Con cada palabra, se sintió más ligera, más consciente de sus propios límites, y al mismo tiempo libre de ellos. Habló sobre cómo su infancia, sus relaciones y sus experiencias moldearon no solo su arte, sino su identidad. La crítica escuchó atentamente, sorprendida por la profundidad emocional de su narrativa. Esa conversación se había convertido en un espejo, un espacio donde podía ver las partes de sí misma que había estado ladrando en espacios oscuros. María abandonó la reunión con una mezcla de confianza renovada y un atisbo de incertidumbre. La crítica había expresado interés en seguir adelante con su trabajo, y su propia voz había comenzado a tomar forma, pero sentía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Aquella conexión genuina había iluminado algún rincón de sí misma, pero el estado de su ansiedad aún no se disipaba del todo. Mientras contemplaba el lienzo en blanco al llegar a casa, su cabeza zumbaba con nuevas ideas. Si sus experiencias personales fueran la tinta con la que escribía su nueva historia, entonces lo que estaba por venir podría ser el acto más auténtico que jamás hubiera realizado. Pero, ¿podría transformar esas ideas en algo tangible? Con la crítica de arte interesada en ella, comenzaba a preguntarse si realmente estaba lista para compartir su esencia más íntima. Y así, en la quietud de su estudio, el eco de nuevas preguntas reverberaba en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir para mostrar su verdadero yo? ¿Podría utilizar el arte como una herramienta no solo para expresarse, sino también para sanar? María entendía que el próximo paso demandaría no solo su creatividad, sino su valentía. Cernía en su mente una nueva cita. Cada trazo puede ser una revolución, una liberación. Pero, ¿quién sería ella en esta revolución personal? El próximo lienzo podría consolidar su viaje, o sumergirla aún más en el abismo de su propia psique. ¿Era la auténtica conexión con su arte lo que realmente deseaba, o el miedo la atraparía una vez más en su sombra? La invitación a enfrentarse a sí misma estaba en la puerta, y solo su valentía podía decidir si abrirla o dejarla pasar. Con el amanecer deslizándose suavemente a través de la ventana de su estudio, María se sentó frente al lienzo en blanco, sintiendo la presión del silencio que la rodeaba. Las dudas aún la acosaban, cada una más intensa que la anterior. Había probado la intimidad del arte, había sentido la calidez de su propia voz en la conversación con la crítica, pero ahora, al estar sola con su lienzo, todo parecía cuestionable de nuevo. En los días siguientes, su proceso creativo se vuelca en un ejercicio de introspección.
Los colores que antes parecían brillantes en su paleta, ahora parecían grises y apagados. Se encontraba atrapada en un ciclo nauseabundo de autosabotaje. Se preguntaba si su arte merecía ser expuesto, o si era solo una colección de inseguridades disfrazadas. La ansiedad comenzó a transformarse en una sombra omnipresente que oscurecía su visión. Decidió buscar inspiración. Se aventuró a una librería cercana, un refugio donde las palabras podían cruzar los límites de sus pensamientos y otorgarle nuevas perspectivas. Al recorrer los pasillos repletos de historias, un libro en particular llamó su atención, Creando desde la vulnerabilidad. Con cada página que hojeaba, María se sumergía más en la teoría de que la vulnerabilidad es la fuente del poder creativo. Las historias de otros artistas, que también habían enfrentado sus propios miedos, resonaban en su interior. Una chispa de determinación empezó a encenderse en su pecho. De regreso en su estudio, decidió que su próximo proyecto sería un autorretrato. No un retrato de lo que el mundo esperaba ver, sino una representación cruda y honesta de quién era realmente. Todo lo aprendido en la conversación con la crítica y en los relatos del libro se entrelazaba en su mente. La imagen que comenzaba a surgir en su imaginación contenía todas sus inseguridades, pero también su fuerza. Con un nuevo propósito, se acercó al lienzo. Los primeros trazos fueron difíciles, sus manos temblaban y su mente rebelde se resistía, recordándole sus fracasos pasados. Sin embargo, en lugar de huir de esa incomodidad, la enfrentó. «Este soy yo», murmuró en voz alta, mientras aplicaba el primer color, un profundo azul marino que evocaba tanto la tristeza como un profundo anhelo. Las siguientes pinceladas fluyeron con mayor confianza. Estaba dibujando no solo su rostro, sino sus historias, sus luchas y sus dulces victorias. Mientras la obra tomaba forma, su autocrítica empezó a silenciarse. En su lugar, surgieron nuevas preguntas que la empujaban hacia adelante. ¿Quién era ella en ese canvas? ¿Qué significaba realmente ser un artista? A medida que su autorretrato se desarrollaba, sus emociones se entretejían en la pintura, la rabia de no sentirse entendida, el dolor de haber sido ignorada, pero también la remembranza de momentos de alegría que la habían moldeado. María se dio cuenta de que su arte, más que un producto, era un reflejo dinámico de su viaje personal. Cada capa, cada sombra, cada luz contenía un pedazo de su esencia. Al concluir la pintura, se sintió exhausta, pero extrañamente renovada. Había liberado algo dentro de sí misma. Pero aún así, una inquietante pregunta quedaba en el aire. ¿Era suficiente ser honesta en su trabajo o necesitaba también la validación externa para sentirse completa? La crítica había mostrado interés, pero el eco de sus inseguridades aún la atormentaba. María miró su obra finalizada con una mezcla de orgullo y miedo. La idea de presentarlo al mundo la llenaba de ansiedad y, sin embargo, había un fuego que comenzaba a arder dentro de ella. Sabía que debía dar ese paso, pero el abismo del juicio aún era aterrador. Con su corazón latiendo frenético, María se comprometió a llevar su autorretrato a la crítica. Era un cálculo arriesgado, pero sabía que exponerse sería el verdadero acto de valentía. Ese lienzo, tan lleno de sí misma, podría ser la puerta que finalmente la llevara a la libertad creativa. Y así el día se acercaba. Sin embargo, antes de hacerlo, decidió que debía hacer una última reflexión. Había pasado tanto tiempo escondiendo sus verdaderos sentimientos y temores que ahora se preguntaba si su arte podría ser ese puente hacia una nueva vida. ¿Estaría realmente lista para lo que vendría? Con esas preguntas resonando en su interior, se dispuso a afrontar lo inevitable. Su revelación podría ser tanto un final como un nuevo comienzo. Pero, ¿realmente estaba dispuesta a abrir la puerta de su autenticidad o el temor la retendría una vez más en la oscuridad? El día de la presentación se despertó envuelto en una neblina de nerviosismo y determinación. María sabía que cada hora que pasaba la acercaba más a un momento que podría cambiar toda su percepción sobre el arte y, más importante aún, sobre sí misma. Mientras se preparaba, una serie de pequeñas decisiones tomaron forma en su mente. ¿Qué ropa usar? ¿Qué palabras expresar? ¿Cómo presentarse ante la crítica? Al llegar a la galería, cada paso resonaba como un eco en su interior. La sala estaba llena de otras obras, pero María solo podía pensar en su autorretrato. Las risas, los murmullos y los chismes flotaban en el aire, sin embargo estaban inalcanzables para ella.
Era como si su mente se encontrara en una burbuja, absorbiendo todo, pero incapaz de procesarlo realmente. Su corazón latía con fuerza, un tambor que marcaba el compás de su ansiedad. A medida que los minutos avanzaban, la tensión se acumulaba. Observó cómo otros artistas compartían sonrisas, sus ojos brillando con orgullo y seguridad. María comenzó a preguntarse cómo era posible que algunos pudieran exhibir su arte con tal confianza. Ellos no se sentían disecados por su propia vulnerabilidad, al contrario, parecían recibirla con los brazos abiertos. Cuando finalmente llegó el momento de presentar su obra, un miedo paradójico se apoderó de ella. Sin embargo, el espacio vacío que la rodeaba parecía llenarse con ese fuego interno que había empezado a avivarse en su pecho. «Este soy yo», se recordó, con el eco de sus palabras resonando en el estrellato de su mente. Con una respiración profunda, se acercó a su lienzo. Al tomar la palabra, empezó a contar la historia detrás de la pintura. Compartió sus inseguridades, como si estuviera desnudándose emocionalmente ante un público que no conocía. A medida que hablaba, las palabras fluyeron con un nuevo vigor. Explicó cómo había luchado con el miedo y cómo al final el proceso de ser vulnerable había sido lo que más había alimentado su arte. Notó cómo las reacciones en la sala cambiaban, unos rostros se iluminaban con empatía y otros con sorpresa. Al finalizar su narración, el silencio era abrumador, pero en lugar de sentirse desbordada por la presión, María se dio cuenta de que había una conexión genuina con su audiencia. Había puesto su alma al descubierto y eso resonaba en ellos. Lo inesperado llegó cuando un miembro de la crítica levantó la mano. «¿Cómo te sientes ahora, mirando tu obra después de haberla compartido tan abiertamente?» La pregunta la tomó desprevenida. Se quedó en silencio, reflexionando en tiempo real. Lo que había empezado con miedo pronto se transformó en orgullo. Se dio cuenta de que ya no le importaba la posible validación externa. Había encontrado su voz, su verdad, y eso era más que suficiente. La conversación siguió con otros aspectos de su obra, sus inspiraciones, y hasta incursionaron en temas profundos sobre el arte y la autenticidad. Cada comentario que recibía se interpretaba como una chispa encendida, renovando su compromiso de ser honesta en su arte. Sin embargo, mientras la velada continuaba y los elogios se apilaban, una duda latente comenzó a asomar de nuevo. ¿Y si esto era solo un destello fugaz de validación? ¿Realmente estaba comenzando a salir de la oscuridad o era simplemente un espejismo en su ego? A medida que la noche se desenrollaba, María se dio cuenta de que el verdadero desafío hacía solo que comenzaba. Había cerrado un ciclo, sí, pero ahora tenía que elegir qué camino tomaría tras este despertar. Durante la semana siguiente, su mente habría de debatir si debía continuar explorando su autenticidad o refugiarse nuevamente en la sombra del miedo. Así que, en la oscuridad de su estudio, con el eco de la noche resonando y el lienzo en blanco a la vista, María se hizo una promesa: no retroceder. La nueva inquietud se gestaba en su interior, y mientras el sol nacía, era claro que su viaje por descubrir su verdadero arte apenas estaba comenzando. Pero, ¿estarían sus miedos al acecho, dispuestos a acecharla otra vez? Al alzar la mirada, sintió que la pregunta aún estaba en el aire, esperándole. María se despertó a la mañana siguiente con una claridad mental que nunca antes había experimentado. Era como si el eco de su presentación aún resonara dentro de ella, empujándola a reflejarse más allá de la superficie. Con cada trazo que había compartido, había comenzado a desnudarse emocionalmente, pero ahora se sentía impelida a descifrar cuál era su verdadero arte, no solo el que había pintado, sino el que brotaba de su interior. Mientras desayunaba, su mente divagó entre los elogios y la confusión que había sentido la noche anterior. Cada comentario de la crítica, cada respuesta empática, empezó a tomar forma en terapias de autoanálisis. La experiencia de haber presentado su vulnerabilidad había sido como un puente hacia un nuevo nivel de autoconocimiento. Sin embargo, esa misma vulnerabilidad estaba intercalada con el miedo que había decidido dejar atrás. Para sanar la incertidumbre, decidió desafiarse a sí misma. En lugar de seguir el camino habitual de pintar y mostrar lo que creía que otros querían ver, se propuso explorar su propia historia más a fondo. Buscó cómo su pasado, sus experiencias, su identidad se entrelazaban con el lienzo en blanco que la miraba, imperturbable. Era el momento de hacerse preguntas más profundas.
Y así nació su agenda para la semana, sesiones diarias de exploración personal, nada de distracciones externas, solo el diálogo consigo misma. María comenzó con un diario. Cada mañana escribía sobre un recuerdo específico que había moldeado su vida. Las palabras eran su pincel, dibujando las emociones en el papel. Recordó su infancia, los días soleados en el parque, las peleas con amigos y esas noches en soledad donde la soledad era más que compañía, era su mayor maestra. El primer día fue el más difícil. Se sentó frente a su escritorio, con el bolígrafo en mano, pero su mente vagaba. ¿Qué había aprendido realmente de aquellas experiencias? ¿Cómo podía convertir esas memorias en una expresión artística auténtica? Comenzó a dudar, preguntándose si era posible transformar aquellas memorias nebulosas en cuadros que resonaran con alguien más. Pero poco a poco fue escribiendo, dejando que las palabras fluyeran y ahogaran la crítica interior. El segundo día incluyó una exploración consciente. Decidió salir a caminar, intentando conectar de nuevo con el mundo exterior. Mientras caminaba, notó las pequeñas cosas. Un árbol floreciendo en la acera, risas de niños jugando, el sonido de un saxofonista que llenaba el aire con melodías suaves. Cada pequeño detalle se convirtió en una fuente de inspiración. La vida estaba allí, expuesta, y ella necesitaba absorberla. Cuando regresó al estudio, se sentó frente al lienzo. La mezcla de recuerdos personales y sensaciones vividas comenzó a formar imágenes en su mente. Experimentó arriesgadas pinceladas, colores intensos que reflejaban su confusión interna, y formas que representaban sus luchas. Pero había un misterio oculto en su proceso creativo. Mientras pintaba, tenía la certeza de que había más en su arte que lo que había descubierto hasta ahora. La noche del tercer día, decidió invitar a Santiago, su amigo y mentor, a su estudio. Había llegado el momento de recibir la perspectiva de alguien que había estado a su lado. Se sentía nerviosa, temiendo que sus dudas sobre el valor de su trabajo fueran evidentes. Pero al abrirle la puerta, encontró en él un apoyo que le dio fuerzas. ¿Qué ves aquí?, le preguntó Santiago, apuntando hacia un boceto en el suelo. Su espíritu ansioso en busca de validación no tardó en aflorar. La mirada de Santiago, calmada y observadora, se perdía en la amalgama de colores y formas. Tras unos largos segundos, respondió: «Veo lucha, pero también un camino hacia ti misma». Las palabras resonaron en el fondo de su ser. Era cierto. Su arte era una búsqueda de autenticidad, una representación de todo lo que había enfrentado y ahora estaba empezando a comprender. Pero, ¿qué significaba ese camino? ¿Era el final o simplemente el inicio de una nueva batalla? María sintió que su corazón latía con fuerza de nuevo, un titubeo entre el temor y la determinación. Había una luz en su interior que se estaba avivando. Pero la pregunta que la atormentaba empezó a tomar forma. ¿Está preparada para dejar ir y sumergirse completamente en esa luz, sin miedo a lo que el futuro pudiera deparar? Su viaje no culminaba. Apenas se había encendido la chispa. Mientras la noche se cerraba de nuevo sobre ella, la reflexión se convirtió en desafío. ¿Se atrevería a mostrar la verdad oculta en su arte, aunque eso significara enfrentarse a los ecos de su pasado? La lucha estaba por hacerse real, y el lienzo en blanco la esperaba. Así avanza el trayecto, con la incertidumbre de lo previsto, y con la chispa del descubrimiento. María se despertó esa mañana con una sensación renovada. Había reflexionado tanto en los últimos días que comenzó a entender no solo el propósito de su arte, sino también su propia esencia. Había dejado de preguntar si su trabajo era suficiente para los demás, y había comenzado a buscar qué era suficiente para ella misma. La lucha interna, los miedos, las inseguridades, todo esto se había transformado en el motor que impulsaría su próximo paso. Durante el desayuno, mientras contemplaba el mural que había empezado a plasmar en su estudio, se sintió intrépida.
había decidido que su próxima exposición no sería solo un evento para mostrar su arte, sería un viaje hacia la autenticidad, una invitación a que otros también se abrazaran a sus propios relatos. Esa idea la llenaba de emoción, y una profunda necesidad de conectar con los demás prendía en su interior. Con la mente centrada y un nuevo enfoque, María dedicó el día a trabajar en su mural. Se propuso contar su historia con cada pincelada, infundir su lucha, su descubrimiento, su amor y su vulnerabilidad. A medida que aplicaba las capas, se dio cuenta de que cada color reflejaba distintas facetas de su vida. El azul que simbolizaba la tristeza, el rojo que encarnaba sus pasiones, el amarillo que representaba la esperanza y el verde que emergía de su conexión con la naturaleza y los nuevos comienzos. Poco a poco, su mural comenzó a cobrar vida, y ella misma se sentía cada vez más conectada con cada trazo. La ansiedad que una vez la había invadido había quedado relegada a un eco distante. María demostró a sí misma que su arte era una forma poderosa de sanación. Cada nueva figura en el mural no solo representaba un momento clave, sino que también se convertía en un símbolo de su propia valentía. Al final de la semana, la transformación era palpable. María decidió que haría una exhibición informal de su mural, invitando a amigos, familiares y a aquellos que la apoyaban. Era un riesgo, sin duda, pero era un paso necesario hacia la autenticidad que había tan fervientemente anhelado. Quería que cada invitado no solo viera el arte, sino que sintiera la energía que emanaba de cada trazo, conectando a todos en un nivel profundo. El día de la exhibición llegó, y el aire estaba impregnado de expectativa. María se preparó meticulosamente, eligiendo un vestido que evocaba la calidez del sol, un símbolo de la renovación interna que había experimentado. Al abrir las puertas de su estudio, fue recibida por sonrisas genuinas y miradas curiosas. Los amigos entraron, y el murmullo de sus voces creció a medida que exploraban el mural, leyendo la historia que cada figura contaba. El momento culminante llegó cuando, sintiendo la necesidad de ser plenamente honesta, María tomó la palabra ante sus invitados. Habló de su viaje de autodescubrimiento, de su lucha interna y, sobre todo, de la libertad que había encontrado al abrazar su vulnerabilidad. No esperó aplausos, pero el silencio que se produjo era un reflejo del profundo respeto que todos sentían. Al terminar, su corazón latía con orgullo y una calma invadió su ser. Los comentarios de admiración comenzaron a fluir de sus amigos, quienes no solo aplaudieron su arte, sino también la autenticidad que había plasmado en él. «Eres un faro de luz», le dijo uno de ellos, «no solo en tu arte, sino en tu presencia». Cada palabra de aliento la confortaba más que cualquier trofeo podría hacerlo. María comprendía que el miedo había sido solo un obstáculo temporal y que lo había superado. Esa noche, mientras las luces se atenuaban y las risas se desvanecían, se dio cuenta de que había logrado algo mucho más grande que una simple exposición. Había creado un espacio donde todos podían sentirse cómodos para ser vulnerables, para compartir sus propias historias. La conexión entre todos era palpable, y cada ser presente en esa habitación parecía, de alguna manera, haber encontrado refugio en su recorrido. Con el paso del tiempo, el mural se convirtió en un emblema de su renacer. María no solo había conquistado un miedo personal, sino que había cimentado un camino que le permitiría explorar su arte sin restricciones ni juicios. La confianza que había encontrado en sí misma transformó su vida profesional y personal. Comenzó a trabajar en una serie dedicada a la expresión de las emociones humanas, algo que había querido hacer durante años. Finalmente, una semana después de la exhibición, recibió un mensaje sorpresa de la crítica de arte que había estado en su primera exposición. Había querido conectarse de nuevo, interesada en hablar sobre sus proyectos actuales. Aunque el miedo acechaba, se sintió completamente distinta, armada con la claridad de que su arte significaba más que la validación exterior. La humildad de su propio viaje la había preparado para cualquier encuentro que viniera. Esa noche, al irse a la cama, María sonrió. Había alcanzado una realización personal que no solo le daba paz, sino que también le mostraba el mundo desde una nueva perspectiva. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía orgullosa de ser quien era, aunque eso significara seguir enfrentando miedos y dudas. La transformación había llegado, y con ella una infinidad de oportunidades. Debía seguir creando, seguir compartiendo, y tal vez inspirar a otros a hacer lo mismo.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. De verdad hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de fomentar estas acciones. Hagámoslo juntos.